La tragedia del Paso Dyatlov, misterio entre las montañas heladas. En el año 1959, en pleno corazón de Rusia, un grupo de 9 jóvenes decidió emprender una expedición que, a simple vista, parecía ser un reto aventurero más, pero que con el tiempo se convertiría en uno de los enigmas más fascinantes y aterradores del siglo XX. Estos jóvenes, todos estudiantes universitarios, contaban con una preparación física y mental destacable. Habían entrenado durante años para enfrentar los climas más extremos y los terrenos más difíciles de los Urales. Sus nombres y rostros, conocidos por familiares y amigos, se habían convertido en símbolo de juventud, energía y determinación. Cada uno de ellos estaba acostumbrado a superar desafíos físicos y psicológicos, confiando en sus conocimientos y en el apoyo del grupo. El líder de la expedición, Igor Dyatlov, era un joven meticuloso y calculador, con un profundo sentido de responsabilidad hacia sus compañeros. Su liderazgo no era autoritario, sino basado en la confianza y el respeto mutuo. Con él, los otros 8 excursionistas se sentían seguros y motivados, confiando plenamente en su juicio y en su capacidad para tomar decisiones en situaciones extremas. La ruta que eligieron era conocida y considerada desafiante, pero accesible para personas con su experiencia. Llevaban consigo todo lo necesario: ropa térmica adecuada, alimentos suficientes, equipo de montaña especializado y materiales para construir refugios temporales si fuera necesario. Nada parecía presagiar la tragedia que estaba por suceder. Los primeros días de la expedición transcurrieron sin incidentes significativos. El grupo avanzaba por senderos nevados, medía cuidadosamente cada paso y se organizaba de manera meticulosa para no perder el ritmo ni la coordinación. Las noches se convertían en periodos de descanso en los que revisaban mapas, planificaban la siguiente etapa y compartían historias para mantenerse motivados frente al frío extremo. El aire era cortante, los paisajes imponentes y silenciosos, y la sensación de aislamiento comenzaba a calar en cada uno de ellos. El contacto con el mundo exterior era nulo, las montañas les ofrecían una experiencia pura de supervivencia y autoconocimiento. Sin embargo, al llegar a una zona conocida posteriormente como Paso Dyatlov, la tranquilidad del viaje comenzó a desmoronarse. Lo que ocurrió aquella noche sigue siendo motivo de especulación y asombro. Cuando los equipos de rescate finalmente localizaron la carpa del grupo semanas después, la encontraron en un estado que parecía desafiar cualquier lógica. La tela estaba rasgada desde adentro, como si los ocupantes hubieran salido con extrema urgencia, huyendo de algo que los aterrorizaba. La escena estaba cubierta de nieve y rodeada de un silencio absoluto que intensificaba la sensación de misterio. Los cuerpos de los excursionistas aparecieron dispersos en diferentes puntos alrededor de la tienda. Algunos estaban prácticamente desnudos, sin calzado ni abrigo, expuestos al frío extremo de la montaña. Otros habían sido encontrados a varios metros de distancia, como si hubieran corrido, tropezado o intentado escapar de una amenaza invisible. Las lesiones observadas eran igualmente desconcertantes. Varios presentaban fracturas internas graves, comparables a las que resultan de accidentes de alta energía, pero sin señales externas que pudieran justificar la magnitud del daño. Uno de los cuerpos estaba sin lengua, mientras que otros mostraban rastros de radiación en sus prendas, un detalle que alimentó especulaciones de toda índole. Los investigadores intentaron encontrar explicaciones racionales. La teoría de la avalancha surgió de inmediato, una caída de nieve que habría sorprendido al grupo, provocando la huida precipitada y las lesiones. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que la configuración del terreno y la disposición de la carpa no eran compatibles con un colapso de nieve típico. Las fracturas internas tampoco coincidían con las fuerzas producidas por una avalancha. Esto abrió la puerta a otras hipótesis más complejas: experimentos militares secretos, pruebas con armas desconocidas, fenómenos atmosféricos poco comprendidos e incluso encuentros con seres de origen desconocido. Cada nueva explicación parecía generar más preguntas que respuestas, ampliando la incertidumbre alrededor del caso. El manejo de la investigación por parte de las autoridades soviéticas añadió aún más misterio. Durante años, los archivos oficiales estuvieron parcialmente clasificados. La información se dispersó y los documentos disponibles contenían contradicciones que dificultaban la reconstrucción exacta de los hechos. Los medios de comunicación de la época no podían reportar libremente, lo que alimentó rumores y teorías de conspiración que persisten hasta hoy. Cada fotografía, cada informe y cada testimonio se convirtió en objeto de análisis por investigadores independientes, quienes trataban de dar sentido a lo que parecía imposible de explicar.
Más allá de los hechos concretos, la historia del paso Dyatlov es fascinante por la manera en que combina lo humano, lo natural y lo inexplicable. La desesperación de los jóvenes, la dispersión de los cuerpos, el estado de sus ropas, las lesiones físicas y los elementos anómalos como la radiación crean un cuadro inquietante que desafía la comprensión. Incluso décadas después, la combinación de miedo, misterio y silencio oficial sigue cautivando la imaginación de quienes estudian el caso. Cada detalle invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la fuerza de la naturaleza. La manera en que aquellos jóvenes abandonaron su refugio, enfrentando la noche helada, refleja un miedo profundo e incomprensible. La pregunta que permanece es simple y al mismo tiempo aterradora: ¿qué los hizo huir con tanta urgencia? ¿Qué fuerza, visible o invisible, los enfrentó aquella noche? El paso Dyatlov permanece como un recordatorio de que, en ocasiones, la realidad puede ser más extraña y aterradora que cualquier ficción, y que hay lugares y momentos donde las leyes de la naturaleza parecen doblarse, dejando a quienes se atreven a explorarlos con más preguntas que respuestas. A día de hoy, cada invierno, cuando la nieve cubre los Urales y el viento recorre los picos desolados, el eco de aquella tragedia sigue flotando en el aire helado. Investigadores y curiosos regresan al lugar, recorren los senderos y examinan los restos, buscando señales, pruebas o explicaciones que den sentido a lo que ocurrió. Pero, aunque la ciencia avance y los métodos de investigación se perfeccionen, el misterio del paso Dyatlov sigue siendo un enigma abierto, una historia que desafía la comprensión y que invita a preguntarnos si realmente conocemos todos los secretos que la naturaleza puede esconder. Roanoke, la colonia perdida que desapareció sin dejar rastro. En el año 1587, un grupo de colonos ingleses se embarcó en un viaje que prometía cambiar sus vidas para siempre. Provenían de un país marcado por conflictos religiosos y políticos, y muchos de ellos buscaban un nuevo comienzo, una oportunidad para construir un hogar lejos de la turbulencia de Europa. La expedición, organizada con esmero y financiada por la corona inglesa, tenía como objetivo fundar una colonia en lo que hoy conocemos como la costa de Carolina del Norte, en los Estados Unidos. La esperanza y el entusiasmo eran palpables. Hombres, mujeres e incluso niños se unieron con la ilusión de formar parte de una aventura histórica, creyendo firmemente que estaban construyendo un futuro mejor, libre y próspero. A su llegada, los colonos encontraron un terreno que, aunque hostil en apariencia, ofrecía recursos naturales suficientes para sobrevivir. Los bosques eran densos y misteriosos, los ríos caudalosos y las costas extensas, con playas de arena suaves que contrastaban con la dureza del clima en algunas épocas del año. Los primeros días estuvieron llenos de trabajo constante: levantar refugios rudimentarios, buscar fuentes de agua potable, explorar los alrededores en busca de alimento y establecer relaciones con algunas de las tribus indígenas cercanas. Cada día estaba marcado por el esfuerzo físico, la planificación meticulosa y la esperanza de que la colonia prosperara, convirtiéndose en un refugio seguro en medio de un continente desconocido y desafiante. El gobernador de la colonia, John White, era un hombre de carácter fuerte y mente organizada. Su responsabilidad no era solo administrar las tareas cotidianas, sino también garantizar la seguridad de cada miembro de la expedición. Supervisaba la construcción de viviendas, el almacenamiento de alimentos, y establecía horarios de vigilancia y patrullas exploratorias. White entendía que la supervivencia en ese lugar dependía de la disciplina, la cooperación y la previsión. Bajo su liderazgo, los colonos trabajaban juntos, aprendiendo a adaptarse a las dificultades del entorno y a los imprevistos que surgían a diario, desde tormentas repentinas hasta animales salvajes y enfermedades menores. Sin embargo, la vida en Roanoke estaba lejos de ser sencilla. A pesar de los esfuerzos y la planificación, los colonos enfrentaban innumerables desafíos. El clima podía ser impredecible, alternando días de calor abrasador con noches de frío intenso. Las enfermedades eran una amenaza constante, y la escasez de recursos obligaba a todos a colaborar y racionar lo que tenían. Cada decisión tomada podía significar la diferencia entre la supervivencia y el fracaso. Aún así, el grupo mantenía la esperanza, creyendo que la disciplina, la organización y la perseverancia los llevarían al éxito. Cuando John White tuvo que regresar a Inglaterra para conseguir provisiones adicionales, la colonia quedó a cargo de los demás colonos. Lo que parecía un viaje temporal se prolongó por más de 3 años debido a problemas políticos y logísticos que retrasaron su regreso. Durante ese tiempo, los colonos continuaron con su vida cotidiana, enfrentando cada día con valentía y adaptándose a la incertidumbre de la situación.
Pero lo que encontraron al regresar fue algo que desafió toda lógica y comprensión. En 1590, al volver a Roanoke, White se encontró con un escenario desconcertante. La colonia estaba completamente desierta. No había señales de lucha ni de conflicto. Las viviendas permanecían intactas, los utensilios y pertenencias de los colonos seguían en su lugar, y no había rastro de los cuerpos de los hombres, mujeres o niños que habían llegado años atrás con la esperanza de construir un nuevo hogar. Todo indicaba que la desaparición había sido repentina, pero al mismo tiempo ordenada, como si los colonos se hubieran marchado de manera consciente, dejando atrás sus pertenencias y sus viviendas sin un motivo aparente. El único indicio que ofrecía una pista sobre su destino era una palabra grabada en un árbol cercano: Croatoan. Este nombre correspondía a una isla cercana habitada por una tribu indígena, lo que llevó a algunos a pensar que los colonos podrían haber intentado trasladarse allí en busca de refugio o protección. Sin embargo, cuando se envió una expedición para investigar, no se encontró evidencia de que hubieran llegado o permanecido allí. No había restos de asentamientos, alimentos, utensilios ni señales de vida. Más de 100 personas habían desaparecido por completo, dejando tras de sí solo interrogantes y una sensación de vacío absoluto que atravesaba el paisaje de manera inquietante. A lo largo de los siglos, el misterio de Roanoke ha generado un sinfín de teorías, algunas más plausibles que otras, pero ninguna capaz de ofrecer una respuesta definitiva. Algunos historiadores sugieren que los colonos pudieron haberse integrado con tribus locales, adoptando sus costumbres y modo de vida para sobrevivir en el territorio. Otros consideran la posibilidad de que murieran a causa de enfermedades, hambruna o incluso ataques por parte de grupos hostiles que habitaban la región. Y, por supuesto, existen teorías más extraordinarias: desapariciones inexplicables, fenómenos sobrenaturales, secuestros por fuerzas desconocidas o incluso intervenciones misteriosas que escapan a la comprensión humana. Cada hipótesis genera nuevas preguntas y ningún estudio hasta hoy ha logrado cerrar el caso con certeza. Lo que hace este misterio aún más fascinante es la manera en que ha perdurado en la memoria colectiva. La desaparición de Roanoke no es solo un hecho histórico, sino un símbolo de lo incierto, de lo que puede escapar incluso a los planes más meticulosos. La idea de que un grupo entero de personas pueda desvanecerse sin dejar rastros provoca una mezcla de fascinación y terror, recordándonos que, a veces, la realidad supera cualquier ficción. A día de hoy, arqueólogos, historiadores y exploradores continúan buscando pistas sobre el destino de los colonos. Excavaciones, análisis de mapas antiguos, estudios de las tribus locales y exploraciones del terreno han proporcionado fragmentos de información, indicios que despiertan nuevas teorías, pero ninguna evidencia concluyente. La historia de Roanoke sigue siendo un rompecabezas abierto, un relato de audacia, esperanza y desaparición que mantiene viva la imaginación de quienes lo estudian y lo transmiten a nuevas generaciones. Así, mientras los vientos recorren la costa de Carolina del Norte y la bruma cubre los bosques y playas cercanas, la memoria de los colonos de Roanoke persiste. Su desaparición continúa siendo un enigma que desafía la lógica, un misterio que invita a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano y la incertidumbre que rodea nuestra existencia. Y así como Roanoke plantea preguntas que nadie ha podido responder, existen otros fenómenos en nuestro mundo que también desafían la razón y la comprensión, llevando a los curiosos a explorar lugares y sucesos aún más extraños y misteriosos. Uno de estos sucesos ocurre bajo la superficie de los océanos, donde un sonido aterrador y desconocido fue detectado por científicos, un fenómeno que, al igual que Roanoke, dejó más preguntas que respuestas y cuya existencia sigue desconcertando a los expertos hasta hoy. Es allí donde nos adentramos en la siguiente historia, el misterioso y colosal sonido conocido como el bloop, un enigma de las profundidades del Pacífico que desafía la comprensión humana y nos recuerda que, tanto en tierra como en mar, el mundo guarda secretos que todavía no estamos preparados para descubrir. El bloop, el sonido misterioso del océano que nadie puede explicar. En el verano de 1997, un fenómeno que desconcertaría al mundo científico comenzó a llamar la atención de los expertos en oceanografía y acústica. Durante décadas, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos había instalado micrófonos sumergidos en el Océano Pacífico, con la finalidad de monitorear la actividad sísmica submarina y la presencia de ballenas y otros animales marinos. Estos dispositivos, diseñados para captar los sonidos más sutiles de las profundidades, habían registrado a lo largo de los años los ruidos característicos de la vida marina, los estallidos de glaciares y el movimiento de grandes masas de agua. Pero en 1997, uno de estos micrófonos captó algo completamente inesperado.
un sonido enorme, potente y extraordinario, que no correspondía a ningún fenómeno conocido hasta ese momento. El sonido fue bautizado por los científicos como el bloop. Era un ruido grave, prolongado, cuya intensidad era tal que podía ser detectado a más de 5.000 kilómetros de distancia. Era un sonido profundo y vibrante, que parecía surgir de las entrañas mismas del océano, resonando a través de kilómetros de agua sin que se pudiera identificar con claridad su origen. Los investigadores quedaron desconcertados, porque ningún animal conocido podía generar una emisión acústica de tal magnitud, y ningún evento geológico registrado parecía coincidir con sus características. En un primer momento, los científicos consideraron varias hipótesis plausibles. Algunos sugirieron que podría tratarse del desplazamiento o ruptura de grandes masas de hielo, como glaciares desprendiéndose de los polos o enormes bloques de hielo chocando contra el fondo marino. Otros propusieron que se trataba de un animal desconocido, una criatura de dimensiones colosales que habitaba en las profundidades, aún no catalogada por la ciencia. La idea de un ser marino gigante, mucho más grande que cualquier ballena o calamar conocido, fascinó a la comunidad científica y al público en general, generando un interés mediático sin precedentes. Sin embargo, a medida que se investigaban las posibles fuentes del sonido, surgieron más preguntas que respuestas. Los patrones del bloop no coincidían con los movimientos de los glaciares ni con los registros de actividad sísmica submarina. Tampoco existían registros de animales que pudieran generar un ruido de tal intensidad y frecuencia. Cada intento de explicación racional parecía insuficiente, dejando el misterio abierto y alimentando la especulación de que algo desconocido, quizás inimaginable, habitaba en las profundidades del Pacífico. La magnitud y claridad del sonido eran impresionantes. Podía ser escuchado en múltiples puntos a la vez, como si una onda gigante recorriera kilómetros de agua sin disiparse, una señal que desafiaba las leyes conocidas de la acústica y de la física marina. Los equipos de investigación analizaron cada parámetro, la duración, la frecuencia, la ubicación aproximada del origen y la propagación del sonido. Cada análisis reafirmaba lo inexplicable. No había un fenómeno natural que coincidiera con todas las características del bloop. Con el paso de los años, las teorías sobre el bloop se multiplicaron, algunas más plausibles que otras, pero ninguna definitiva. Algunos científicos propusieron que podría tratarse de un calamar gigante o un organismo desconocido de dimensiones colosales, capaz de generar un sonido que atravesara largas distancias. Otros consideraron la posibilidad de que fueran formaciones de gas liberándose del lecho oceánico, como metano o dióxido de carbono, generando explosiones acústicas intensas que podrían ser escuchadas a kilómetros de distancia. Sin embargo, estas explicaciones aún dejaban vacíos significativos, porque ninguna de ellas podía reproducir con exactitud la intensidad y duración registradas por los micrófonos. El misterio del bloop no solo radica en el sonido en sí, sino en lo que representa, un recordatorio de que los océanos, que cubren más del 70% de la superficie terrestre, siguen siendo en gran medida desconocidos. La vida y los fenómenos que se esconden en las profundidades permanecen fuera del alcance de nuestra comprensión directa. Cada descubrimiento o registro plantea más preguntas. ¿Existen criaturas marinas desconocidas capaces de generar sonidos de tal magnitud? ¿O estamos frente a procesos naturales aún no estudiados y que desafían nuestra capacidad de análisis? El impacto del fenómeno también alcanzó a la cultura popular. Documentales, artículos científicos y libros dedicaron capítulos enteros a intentar explicar o recrear la naturaleza del bloop. La posibilidad de que existieran organismos colosales en el océano, tan gigantescos que ni siquiera podíamos imaginar su existencia, alimentó la imaginación de científicos y aficionados por igual. La idea de que en los lugares más profundos del planeta pueda existir algo completamente desconocido nos recuerda que, a pesar de los avances tecnológicos, aún hay secretos que permanecen ocultos y que podrían desafiar nuestra comprensión del mundo natural. Incluso hoy, décadas después del registro inicial, el bloop sigue siendo un enigma fascinante. Cada nuevo estudio o expedición a la región donde se detectó el sonido añade pequeños fragmentos de información, pero ningún hallazgo ha logrado desentrañar completamente la naturaleza del fenómeno. Las ondas acústicas permanecen como testimonio de algo que ocurrió bajo miles de metros de agua, un fenómeno que nos invita a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano y sobre la inmensidad del planeta que habitamos. Así, mientras los océanos siguen cubriendo vastas extensiones de tierra con sus aguas profundas y misteriosas, el sonido del bloop permanece como un recordatorio inquietante. Por debajo de la superficie, en lugares donde la luz nunca llega y donde los humanos apenas pueden explorar,
el mundo guarda secretos que aún no podemos comprender. Tal como la colonia perdida de Roanoke nos mostró que la historia puede desaparecer sin dejar rastros, el Bloop nos enseña que incluso en el presente, en nuestro propio planeta, existen fenómenos que desafían toda explicación. Y así como las aguas profundas del Pacífico nos revelan sonidos inexplicables, otros misterios esperan en lugares igualmente remotos y sorprendentes, fenómenos que nos conectan con la historia y la antigüedad, y que nos invitan a explorar lo desconocido. Uno de estos enigmas, que combina historia, arqueología y lo inexplicable, nos transporta miles de años atrás, hasta las arenas doradas de Egipto, donde la historia de un joven faraón y la maldición de su tumba continúa desconcertando al mundo. Es allí donde nos adentramos en la siguiente historia, la famosa y aterradora maldición de Tutankamón, un relato de secretos antiguos, muertes misteriosas y un legado que ha permanecido vivo durante casi un siglo. La maldición de Tutankamón, secretos y misterios del faraón joven. En 1922, el mundo de la arqueología vivió uno de sus momentos más trascendentales y al mismo tiempo más inquietantes. El joven faraón Tutankamón, cuyo reinado había ocurrido más de 3000 años antes, regresaba al conocimiento de la humanidad a través de los ojos del arqueólogo británico Howard Carter. Durante décadas, la historia de Egipto antiguo había fascinado a exploradores, académicos y aventureros, pero el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes no solo aportó conocimiento arqueológico, sino que abrió la puerta a un misterio que mezclaba historia, leyenda y, según algunos, un toque de lo sobrenatural. La tumba se encontraba prácticamente intacta. Carter y su equipo habían trabajado durante años para localizarla, y al fin, habían abierto la puerta que durante siglos había permanecido sellada. Dentro se encontraron cientos de objetos preciosos, estatuas de oro, joyas, utensilios funerarios, por supuesto, el sarcófago del joven faraón. Cada pieza revelaba la riqueza, el poder y la importancia de Tutankamón, así como la sofisticación de una civilización capaz de crear maravillas que aún hoy parecen imposibles. Sin embargo, lo que comenzó como una celebración arqueológica se transformó pronto en un relato inquietante que atraería la atención del mundo entero. Poco después del descubrimiento, comenzaron a suceder hechos que algunos consideraron extraordinarios. Lord Carnarvon, mecenas de la expedición, murió de manera repentina tras una infección causada por la picadura de un mosquito. Su fallecimiento generó un gran revuelo mediático y alimentó la idea de que la tumba estaba protegida por una maldición. La prensa sensacionalista de la época no tardó en bautizar el fenómeno como la maldición de Tutankamón, asegurando que todos aquellos que profanaran el descanso del faraón correrían la misma suerte que Carnarvon. Con el tiempo, otros miembros del equipo o personas vinculadas de manera indirecta a la excavación fallecieron en circunstancias inesperadas, lo que consolidó aún más la creencia en la existencia de un castigo sobrenatural. Los relatos hablaban de accidentes misteriosos, enfermedades repentinas y situaciones extrañas que parecían seguir a quienes habían tenido contacto con los objetos de la tumba. La combinación de coincidencias, superstición y la fascinación que ejercía Egipto sobre el público generó un aura de terror y misterio que todavía perdura en la cultura popular. Los investigadores modernos, por supuesto, han ofrecido explicaciones racionales. La tumba, sellada durante siglos, contenía esporas de hongos y bacterias que podrían haber enfermado a quienes ingresaban al recinto. Otros estudios sugieren que la coincidencia de muertes y accidentes se amplificó debido a la cobertura mediática y al efecto psicológico que provocaba la idea de una maldición. Sin embargo, estas explicaciones científicas no han logrado disipar completamente la fascinación que genera el caso, ni la sensación de inquietud que acompaña la historia de Tutankamón. Lo que hace a la maldición tan intrigante no es solo la muerte de quienes abrieron la tumba, sino también la manera en que la historia se ha transmitido a lo largo del tiempo. Cada objeto encontrado, cada jeroglífico descubierto y cada relato de los arqueólogos contribuye a un entramado de misterio que combina hechos históricos, leyendas y la percepción humana de lo inexplicable. La tumba se convirtió así en un símbolo, el recordatorio de que ciertos secretos, por más antiguos que sean, pueden influir en nuestra imaginación y desafiar nuestra comprensión del mundo. Además, la tumba de Tutankamón nos habla de la obsesión humana por la inmortalidad, la preservación de la memoria y la protección del legado. La riqueza y el cuidado con que fue construida reflejan un conocimiento avanzado de arquitectura, química, astronomía y simbolismo religioso. Cada detalle estaba pensado para garantizar que el faraón pudiera continuar su existencia en el más allá, protegido por hechizos y guardianes invisibles según las creencias de la época. Y es precisamente esa combinación de conocimientos avanzados,
símbolos desconocidos y relatos de muertes misteriosas, lo que hace que el hallazgo sea tan fascinante y al mismo tiempo inquietante. Hoy en día, la tumba sigue siendo estudiada por arqueólogos, historiadores y científicos, quienes continúan desentrañando sus secretos. Cada análisis revela algo nuevo sobre la vida, la muerte y las creencias de los antiguos egipcios, pero también deja preguntas sin respuesta. ¿Realmente existió algún mecanismo que pudiera haber causado daños a los intrusos? ¿O todo se reduce a coincidencias amplificadas por la narrativa de la época? Lo que está claro es que la historia de Tutankamón sigue alimentando la imaginación y el miedo, recordándonos que incluso en la historia más documentada, el misterio puede permanecer intacto. La tumba del joven faraón nos enseña que, a veces, los secretos más antiguos pueden ser tan poderosos y desconcertantes como los misterios que aún ocurren en nuestro tiempo. Nos recuerda que la historia no siempre se reduce a fechas y hechos, sino que también está hecha de enigmas, de fenómenos que desafían la lógica y que continúan fascinando a quienes buscan respuestas. Y así, mientras la maldición de Tutankamón sigue flotando en la memoria colectiva, nos preparamos para trasladarnos a un lugar aún más misterioso y remoto, donde la precisión, la antigüedad y el desconocimiento se combinan de manera sorprendente: las enigmáticas esferas de piedra de Costa Rica, un fenómeno arqueológico que nos plantea preguntas sobre la habilidad humana y el propósito de estas creaciones milenarias. Esferas misteriosas de Costa Rica, la ingeniería que desafía la historia. En el corazón de Costa Rica, escondidas entre la densa vegetación de selvas que parecen interminables y en terrenos que aún hoy desafían a los exploradores modernos, se encuentran unas formaciones que han desconcertado a arqueólogos, historiadores y curiosos durante décadas: las famosas esferas de piedra del Diquís. Estas esferas no son simples rocas, algunas miden más de 2 metros de diámetro y pesan varias toneladas, mientras que otras, más pequeñas, alcanzan proporciones manejables, pero mantienen la misma perfección geométrica que hace que cualquier observador se quede perplejo. La precisión de su redondez, la uniformidad de su forma y la perfección con la que han sido talladas hacen que quienes las contemplan sientan una mezcla de asombro y desconcierto, preguntándose cómo pudieron haber sido creadas hace siglos sin la tecnología moderna que hoy daríamos por imprescindible para lograr semejante obra. Se cree que estas esferas fueron elaboradas por los pueblos precolombinos que habitaron la región de Diquís, mucho antes de la llegada de los europeos al continente americano. Estas culturas, aunque no contaban con herramientas sofisticadas ni maquinaria moderna, demostraron un nivel de organización y conocimiento que resulta sorprendente incluso para nuestros estándares actuales. Los arqueólogos han dedicado décadas a estudiar su origen, la técnica de fabricación y, sobre todo, su posible propósito, pero aún no existe un consenso definitivo. Cada hallazgo plantea nuevas preguntas, y la falta de registros escritos hace que cada respuesta sea, inevitablemente, una combinación de análisis científico, interpretación cultural y especulación razonable. El proceso que estas sociedades utilizaban para tallar y pulir las esferas sigue siendo motivo de debate. Se cree que comenzaron extrayendo bloques de piedra dura, como granito o gabbro, y luego los moldeaban poco a poco, utilizando herramientas rudimentarias de piedra más dura o técnicas de abrasión, hasta lograr esa forma casi perfecta. El trabajo debía ser inmenso y extremadamente paciente. Cada esfera requería una planificación meticulosa, un conocimiento preciso de las propiedades del material y, sobre todo, un objetivo claro que justificara el esfuerzo. Imaginar a estas personas, trabajando durante meses o incluso años para dar forma a cada bloque de piedra, nos conecta con un pasado donde la dedicación y la habilidad eran las únicas herramientas para alcanzar la perfección. Pero las esferas no son impresionantes solo por su forma, sino también por su disposición y contexto. Muchas de ellas fueron encontradas agrupadas en patrones que parecen intencionales, alineadas con otros elementos del paisaje, caminos antiguos o asentamientos. Algunos investigadores creen que podrían haber servido como indicadores de lugares sagrados, centros ceremoniales o incluso mapas de algún tipo de conocimiento astronómico. Otros piensan que eran símbolos de poder, marcadores de estatus o expresión de una cosmovisión que aún hoy nos resulta incomprensible. Cada esfera, en este sentido, parece ser mucho más que un objeto aislado. Es parte de un mensaje colectivo, una comunicación silenciosa entre el pasado y quienes hoy buscan interpretarlo. El misterio de estas esferas se intensifica cuando se consideran los conocimientos técnicos que habrían requerido para su creación. Moldear y redondear bloques de piedra de varias toneladas con herramientas rudimentarias, conseguir superficies perfectamente lisas y mantener proporciones exactas, es una tarea que hoy en día requeriría maquinaria especializada. Sin embargo,
estas sociedades precolombinas demostraron que, mediante métodos aún parcialmente desconocidos, podían lograr resultados que parecen imposibles a primera vista. Esto nos invita a replantearnos nuestra concepción sobre la capacidad técnica y la sofisticación de las civilizaciones antiguas en América Central. A lo largo del tiempo, las esferas han sido objeto de admiración, investigación y especulación. Cada hallazgo nuevo despierta preguntas sobre la intención de sus creadores, sobre los métodos empleados y sobre el significado de su ubicación. Los investigadores modernos han intentado reconstruir su contexto cultural, analizar los asentamientos circundantes y estudiar su relación con otros elementos arqueológicos. Sin embargo, la ausencia de registros escritos y la erosión natural del terreno dificultan la obtención de respuestas claras. Todo esto contribuye a que el enigma se mantenga vivo, invitando a pensar que quizá estas esferas fueron diseñadas precisamente para impresionar y confundir a quienes las encontraran siglos después. Además, la durabilidad de las esferas es notable. A pesar de siglos de exposición a la lluvia, la humedad, el crecimiento de la vegetación y la actividad humana, muchas conservan su forma casi intacta. Esto no solo es testimonio de la calidad del trabajo de sus creadores, sino también de la intención de que estas piezas perduraran en el tiempo. La permanencia de las esferas sugiere que su valor no era meramente funcional o decorativo, sino simbólico y duradero, un legado silencioso que debía resistir el paso de los años y la erosión de la historia. Cada esfera invita a la reflexión. Nos habla de la ambición humana, de la capacidad para imaginar y crear más allá de los límites de lo práctico. Nos recuerda que el ser humano, aun sin tecnología avanzada, puede generar obras que desafían la comprensión y que tienen un impacto duradero, tanto físico como cultural. Al contemplarlas, uno siente que está frente a algo que combina arte, ciencia, simbolismo y misterio, un objeto que transmite un mensaje antiguo aunque en gran parte indescifrable. Así, mientras exploramos las densas selvas de Costa Rica y nos maravillamos ante las perfectas y enigmáticas esferas de piedra, nos damos cuenta de que el mundo antiguo estaba lleno de secretos que desafiaban la lógica, la comprensión y el paso del tiempo. Cada esfera parece un mensaje silencioso del pasado, una prueba de la habilidad humana y del misterio que rodea a las civilizaciones que las crearon. Nos recuerda que, a lo largo de la historia, el ser humano ha estado rodeado de enigmas que inspiran asombro y plantean preguntas sin respuesta. Pero los misterios no se limitan a la Tierra. A veces, las maravillas inexplicables se esconden bajo la superficie del agua, en lugares tan profundos y oscuros que parecen casi imposibles de explorar. Desde las selvas y colinas de América Central, nuestra mirada se dirige ahora hacia las frías y remotas tierras de Escocia, donde otro enigma ha capturado la imaginación de generaciones enteras. Entre colinas cubiertas de niebla y valles verdes interminables, un lago profundo y oscuro guarda un secreto que durante siglos ha desafiado la comprensión humana: el legendario monstruo del lago Ness, conocido popularmente como Nessie. Al igual que las esferas de Costa Rica nos muestran la capacidad de lo desconocido en la ingeniería y la intención humana, el lago Ness nos recuerda que la naturaleza también puede esconder enigmas imposibles de explicar. Sus aguas profundas, su superficie que refleja la luz de manera cambiante y la multitud de avistamientos inexplicables nos hablan de la posibilidad de que, incluso hoy, existan seres o fenómenos que escapan a toda explicación lógica. Así, mientras dejamos atrás las selvas antiguas y nos acercamos a las tierras altas de Escocia, nos preparamos para adentrarnos en un misterio que combina historia, leyenda y ciencia, y que sigue fascinando al mundo entero: la historia de Nessie y sus profundidades insondables. Nessie, el monstruo del lago Ness y los secretos de sus profundidades. En las tierras altas de Escocia, entre colinas cubiertas de niebla, ríos que serpentean a través de valles verdes y bosques que parecen interminables, se encuentra uno de los cuerpos de agua más imponentes y enigmáticos del planeta, el lago Ness. Con una extensión de más de 35 kilómetros de largo, anchuras que varían a lo largo de su trayecto y profundidades que superan los 200 metros en su punto más hondo, Ness no es solo un lago por sus dimensiones físicas. Su superficie tranquila y sus aguas oscuras han sido testigo de historias que han trascendido generaciones, relatos que mezclan observación directa, folclore, leyendas y fenómenos que, hasta hoy, desafían toda explicación racional. Aquí, según la tradición y una serie de testimonios documentados a lo largo de siglos, habita una criatura que ha capturado la imaginación de millones: el legendario monstruo del lago Ness, conocido popularmente como Nessie. Las primeras menciones de un ser extraño en estas aguas se remontan a tiempos medievales. Antiguos manuscritos y crónicas locales narran la presencia de criaturas acuáticas gigantes que emergían de manera repentina en el lago,
provocando temor y asombro entre los aldeanos y viajeros que se aventuraban por la zona. Los relatos hablaban de movimientos inusuales en la superficie del agua, de olas que parecían generarse sin razón aparente y de sombras que desaparecían bajo la profundidad del lago, dejando tras de sí una sensación de misterio casi palpable. Estas historias se transmitieron de generación en generación, consolidando un mito que comenzó a asociarse de manera específica con Nessie, y que lentamente se convertiría en un fenómeno cultural y global. A principios del siglo XX, el monstruo del lago Ness comenzó a captar la atención de la prensa internacional. En 1933, un testigo afirmó haber visto una figura enorme moviéndose en la superficie del lago, dejando tras de sí olas y estelas que no podían ser explicadas por los patrones normales de viento o corriente. La noticia se difundió rápidamente y generó un interés sin precedentes. Periodistas, científicos, turistas y curiosos de todo el mundo acudieron al lago con la esperanza de avistar a Nessie. Desde aquel momento, el fenómeno se transformó en un fenómeno mediático global. Fotografías, vídeos y testimonios comenzaron a multiplicarse, y aunque muchos fueron desacreditados como fraudes o errores de percepción, otros permanecieron inexplicables, manteniendo viva la leyenda y alimentando la fascinación por este ser desconocido. Lo que hace que la historia del monstruo del lago Ness sea tan fascinante no es únicamente la posibilidad de que una criatura prehistórica pueda sobrevivir hasta nuestros días, sino también el entorno natural que rodea al lago, que contribuye a la creación de un escenario propicio para lo inexplicable. La profundidad del agua, que supera los 200 metros en su zona más honda, la densidad de la niebla que a menudo cubre la superficie, y la oscuridad que se cierne bajo las aguas hacen que cualquier movimiento extraño sea amplificado por la percepción humana. Un tronco flotante, un reflejo de luz o una ola inusual puede fácilmente ser interpretado como la presencia de un ser colosal, y así la imaginación se mezcla con la realidad para crear una experiencia que parece imposible de ignorar. A lo largo de los años, la ciencia ha intentado desentrañar el misterio utilizando los métodos más avanzados disponibles. Equipos de investigación han desplegado sonares, cámaras subacuáticas y sensores de movimiento con la intención de registrar cualquier señal de un organismo de gran tamaño en el lago. Se han analizado muestras de agua en busca de ADN que pudiera revelar la existencia de especies desconocidas, y se han estudiado patrones de comportamiento de la fauna acuática local. Si bien se han identificado peces grandes, anguilas y otros organismos típicos de la región, nunca se ha encontrado evidencia concluyente de la existencia de un ser de las dimensiones que los testimonios describen. La falta de pruebas, lejos de disipar el misterio, ha contribuido a que el mito de Nessie se mantenga vivo, creando un delicado equilibrio entre la incredulidad científica y la fascinación popular. Existen múltiples teorías sobre lo que podría ser Nessie. Una de las más conocidas sostiene que podría tratarse de un plesiosaurio, un reptil prehistórico que, contra todo pronóstico, habría sobrevivido en las frías aguas del lago durante millones de años. Aunque la ciencia moderna considera esta posibilidad altamente improbable, la idea de un animal que desafía el tiempo y la extinción ha capturado la imaginación de innumerables personas. Otras teorías proponen explicaciones más naturales, desde troncos que flotan y crean siluetas engañosas, hasta formaciones de gas que emergen del fondo del lago, generando burbujas y ondas que pueden ser interpretadas como movimiento de un ser gigante. También se ha considerado el efecto psicológico y cultural. La creencia en Nessie genera expectativas y percepción selectiva, haciendo que muchas personas interpreten cualquier anomalía como prueba de su existencia. El monstruo del lago Ness no solo ha influido en la ciencia y la prensa, sino también en la cultura popular. La criatura ha aparecido en libros, documentales, películas y miles de reportajes, convirtiéndose en un ícono global del misterio. Cada nueva fotografía, cada testimonio fresco y cada investigación renovada mantiene vivo el interés y asegura que Nessie siga siendo un símbolo de lo desconocido y de lo extraordinario. Incluso hoy, con toda nuestra tecnología, los investigadores y curiosos continúan visitando el lago, con la esperanza de ver con sus propios ojos algo que desafíe la lógica y que conecte con la imaginación de quienes han creído en este misterio durante generaciones. La fascinación por Nessie no es casual, refleja algo profundo sobre la naturaleza humana, la necesidad de creer en lo extraordinario, la fascinación por lo desconocido y la búsqueda de enigmas que trascienden la explicación racional. Nessie no es simplemente un animal, es un símbolo del misterio, una presencia que nos recuerda que, incluso en el mundo moderno, lleno de ciencia y tecnología, todavía existen secretos que no podemos comprender por completo. Al contemplar la superficie oscura del lago Ness, uno siente esa mezcla de temor, respeto y curiosidad que solo lo desconocido puede generar.
Cada ondulación en el agua, cada sombra que se desplaza bajo la superficie, cada reflejo de la luz sobre la niebla puede ser interpretado como una señal de vida, una prueba de lo inexplicable. Nessie representa un puente entre la leyenda y la ciencia, entre la tradición y la investigación moderna, y nos recuerda que el mundo sigue siendo un lugar lleno de misterios que esperan ser descubiertos. Así, mientras nos alejamos de las aguas profundas de Escocia, el hilo que conecta todos los enigmas se hace aún más evidente. Desde las heladas montañas del Paso Dyatlov hasta la desaparición de Roanoke, desde los sonidos insondables del Bloop en el Pacífico hasta la maldición de Tutankamón y las esferas perfectas de Costa Rica, y ahora hasta Nessie, observamos un patrón que atraviesa la historia y la geografía, la humanidad confrontada con lo desconocido, fenómenos que desafían la comprensión, sucesos que nos recuerdan que la realidad puede ser mucho más extraña y compleja de lo que alguna vez imaginamos. El lago Ness, con sus aguas oscuras y misteriosas, sus leyendas que se remontan a siglos y su persistente misterio, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia curiosidad, nuestra capacidad de asombro y el eterno deseo de explorar lo inexplicable. Nessie sigue siendo, más allá de lo que se pueda probar o refutar, un recordatorio de que el mundo está lleno de secretos, de enigmas que nos desafían y de maravillas que nos recuerdan que la aventura del conocimiento humano nunca termina. Y así, amigos, llegamos al final de este viaje por algunos de los misterios más desconcertantes y fascinantes del mundo. Desde las heladas y traicioneras montañas del Paso Dyatlov, donde lo inexplicable dejó un rastro que todavía nos hace temblar, hasta la desaparición completa de la colonia de Roanoke, un enigma que ni la historia ni los registros pudieron resolver. Desde los insondables sonidos del Bloop en el Pacífico, que nos hicieron preguntarnos si algo gigantesco se esconde en las profundidades, hasta la maldición de Tutankamón, donde la historia, la superstición y la muerte se entrelazaron en un relato que aún nos sobrecoge. No podemos olvidar las perfectas y enigmáticas esferas de piedra de Costa Rica, testigos silenciosos de la creatividad y el ingenio de civilizaciones antiguas, que nos hacen cuestionar cuánto conocimiento se ha perdido con el tiempo. Y finalmente, el legendario monstruo del lago Ness, o Nessie, cuya presencia sigue inspirando avistamientos, teorías y la eterna fascinación por lo desconocido. Cada uno de estos misterios nos recuerda algo fundamental. Por más que avancemos en ciencia y tecnología, nuestro mundo sigue lleno de secretos que desafían toda explicación y que nos invitan a abrir la mente y cuestionarlo todo. Lo que une a estas historias no es solo el miedo o la intriga, sino nuestra capacidad para maravillarnos, para buscar respuestas y para enfrentarnos a lo desconocido. Nos enseñan que, a veces, la verdadera magia no está en resolver el misterio, sino en sentir el asombro, en imaginar lo imposible y en disfrutar del viaje hacia lo desconocido. Si algo queda claro después de explorar estos enigmas, es que el mundo sigue siendo un lugar lleno de maravillas ocultas. Lugares remotos, océanos profundos, selvas antiguas y tumbas olvidadas nos recuerdan que la realidad puede ser más extraña, más compleja y más sorprendente de lo que jamás imaginamos. Y quizás, solo quizás, en algún rincón del planeta, todavía existan secretos esperando a ser descubiertos. Si te ha fascinado este viaje por los misterios más desconcertantes del planeta, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Porque esto apenas es la punta del iceberg, y todavía quedan historias inexplicables, fenómenos paranormales y secretos de la historia que esperan ser revelados.